Buenas tardes, profesora. A continuación, presento el mapa conceptual denominado Ciclo de vida de las políticas públicas. Este mapa está inserto dentro de lo que es la asignatura de Nueva Gestión Pública y busca dar cuenta de lo que es el ciclo, las etapas de la política pública desde un contexto. Este contexto responde a un proceso fuerte de modernización que es global, pero que ha decantado en Chile, que se liga directamente a lo que es la nueva gestión pública, en donde se busca desagregar, se busca la competencia y el incentivo como fórmulas para motivar el desempeño, para optimizar la utilización de los recursos del Estado, para dar cuenta de buena fe y de forma proba del dinero de todos los chilenos. Este proceso de modernización se centró básicamente en la gestión del desempeño. De ahí la importancia que la política pública siga una lógica y esa lógica inserta dentro de dos conceptos fundamentales. Uno que tiene que ver con la transparencia y otro que tiene que ver con el crecimiento. Es decir, una política pública busca el crecimiento, pero de forma honesta, sustentable, democrática y respetuosa de las poblaciones más vulnerables. En este contexto, entonces, una política pública posee etapas que se distribuyen más o menos en cinco fases. Hay que tener en cuenta que estas etapas adquieren distintos nombres, pero en el fondo apuntan a una situación similar. Por un lado, está la identificación del problema, es decir, ese diagnóstico sensible a las demandas de la población vulnerable de un país determinado. Esa etapa que identifica el problema, que lo prioriza, etcétera, en función de un énfasis social, obviamente tenido por lo político, viene después la formulación de una política pública. Esa política pública responde a una intencionalidad política en donde un comité gestor, creador, da cuenta del fundamento jurídico, legal, cultural de la política pública, y esto se liga posteriormente a un diagnóstico, un diseño, un plan de acción y un monitoreo. También a procesos evaluativos, por cierto. Otra etapa es la de aprobación, en donde la política se ve asociada a un consejo de política social y un consejo municipal, en donde la política es discutida, votada, enmendada si es el caso, para que finalmente se transforme en ley. También viene una etapa de implementación en donde esta política pública eh, se planea, existe una distribución, un cronograma, etcétera, en donde se da cuenta de los recursos que involucra la política pública, se habla de tiempos y en donde se divulga. Este proceso de divulgación es muy importante por cuanto da cuenta de la intencionalidad política y de la fundamentación política de un determinado gobierno. Por último, está el monitoreo y seguimiento de esta política pública, en donde está el ejercicio de rendición de cuentas, que básicamente busca transparentar el uso de los recursos y busca de qué manera la inversión fue lógica y sujeta a lo que se necesitaba. No es un gasto mal hecho, ni tampoco un gasto ímprobo. Eh, Está también la evaluación de la política pública, del impacto, es decir, de qué manera esto funcionó o no funcionó, por ejemplo, en materia de seguridad, inversión, recursos, etapas, cronogramas, intencionalidades políticas, etcétera, cuál es el impacto y si este impacto efectivamente cumplió con los objetivos estratégicos preliminares. En este punto surgió otro elemento propio de la etapa de monitoreo y seguimiento que tiene que ver con la retroalimentación de la política pública. Esa retroalimentación puede llevar a dejar obsoleta la política pública o de hecho a reorientarla, fortalecerla para enfrentar las demandas de la ciudadanía. Ahora bien, en conclusión, podemos señalar que una política pública obedece a estadios de desarrollo, obedece a voluntades políticas, una estructura lógica de seguimiento para poder dar cuenta de forma
operativa y real a una determinada intencionalidad de un gobierno determinado o de un conjunto de personas que apuntan a la construcción de una determinada política. Recuerden que hoy día las políticas se discuten mucho desde las bases, por tanto es fundamental que el gasto se rinde a estas bases, por ejemplo, y sea un gasto bien hecho. Para ello he utilizado los distintos textos entregados por Obregón dentro de la asignatura para dar cuenta de aquellos marcos conceptuales elementales que nos permiten entender el contexto en el cual se desarrolla una determinada política. Muchas gracias por la atención. Hasta pronto.